Llevaba puesto un traje negro, camisa blanca, corbata negra y zapatos negros bien cepillados y lustrosos. Ropas que normalmente me harían sentir incómodo, como si le hubiera robado el uniforme a alguien o fuera disfrazado de adulto. Pero hoy me han proporcionado un cierto consuelo. Llevaba la ropa adecuada para un día difícil. Aquella mañana había cumplido con mi obligación. Había pronunciado las palabras que debía pronunciar y lo había hecho con sinceridad. Después, una vez terminado el funeral, me subí al coche y conduje sin rumbo fijo, sin una idea concreta. Tenía una hora libre antes de reunirme con una serie de personas a las que no había visto en muchos años y de seguir estrechando manos y bebiendo té en tazas de la más exquisita porcelana. Conduje por las ondulantes carreteras rurales de Sussex, que ya apenas recordaba, hasta que me di cuenta de que me dirigía hacia el centro de la ciudad. Entonces giré, al azar, y cogí una desviación, y luego giré a la izquierda y después a la derecha. Hasta ese momento no supe a dónde me dirigía, hacia dónde había estado conduciendo todo el tiempo, y mi rostro se contrajo en una mueca de dolor ante mi propia estupidez. Me dirigía hacia una casa que hacía décadas que no existía. Pensé en dar la vuelta mientras avanzaba por una calle ancha que en otro tiempo fue un camino asfaltado a lo largo de un campo de cebada, dar media vuelta y no hurgar en el pasado. Pero sentía curiosidad. Nuestra antigua casa, donde había vivido 7 años, entre los 5 y los 12, había sido derribada y ya no existía. La casa nueva, la que mis padres habían construido al fondo del jardín, entre las azaleas y el círculo de hierba que nosotros llamábamos el Círculo de las Hadas, había sido vendida 30 años antes. Aminoré al divisar la casa nueva. Para mí siempre sería la casa nueva. Me detuve en el camino de entrada y observé los elementos arquitectónicos que habían añadido a la estructura de mediados de los años 70. Había olvidado que los ladrillos eran de color chocolate. Los nuevos dueños habían transformado la minúscula terraza de mi madre en una galería de 2 pisos. Me quedé mirando la casa y descubrí que no recordaba aquella época tan bien como imaginaba. No fueron buenos tiempos, tampoco malos. Había vivido allí un largo periodo de mi vida durante buena parte de mi infancia, pero me daba la sensación de que ya no tenía nada que ver con aquel niño. Di marcha atrás y saqué el coche del camino. Sabía que era hora de volver a la bulliciosa y alegre casa de mi hermana, perfectamente ordenada y arreglada para la ocasión. Allí tendría que charlar con personas cuya existencia había olvidado hacía ya años, y me preguntarían por mi matrimonio, fracasado hace 10 años, una relación que se había ido deteriorando poco a poco hasta que, como suele suceder, se rompió. Y entonces me preguntarían si salgo con alguien. No, ni siquiera estaba seguro de que pudiera hacerlo. Todavía no. Y luego preguntarían por mis hijos. Ya son mayores, viven su propia vida. Les hubiera gustado poder estar hoy aquí. Por mi trabajo. Bien, gracias, contestaría yo, aunque nunca he sabido explicar a qué me dedico. Si supiera explicarlo, no tendría que hacerlo. Me dedico al arte. A veces consigo hacer verdaderas obras de arte y a veces mi trabajo simplemente me sirve para rellenar los huecos que hay en mi vida. Algunos. No todos. Hablaríamos de los que ya no están. Recordaríamos a los muertos. La modesta carretera de tierra de mi infancia se había transformado en una calzada de negro asfalto que comunicaba 2 urbanizaciones en expansión. La seguí, alejándome cada vez más de la ciudad, que no era la dirección que debía tomar, pero me sentía a gusto. La negra calzada se iba haciendo más estrecha, más ondulada. Se iba transformando en la carretera de sentido único que recordaba de mi infancia. Una carretera de compacta arena salpicada de baches y piedras que sobresalían de ella como huesos. Enseguida me encontré avanzando lentamente por un estrecho camino flanqueado de zarzas y escaramujos que crecían en los huecos que dejaban libres los avellanos y los...